buenos días, hoy es martes 5 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados para hoy son Santiago Basabe, politólogo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas, del discurso a las concreciones, un gobierno que tiene 3 años por delante. También el doctor en Economía Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para Latinoamérica. El gobierno debe llevar a las mesas de diálogo una propuesta de focalización del subsidio a los combustibles, luego de dar un paso hacia atrás en lo que refiere a su costo. Y la abogada Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática del ala rebelde, cuarta vocal del CAL. Ella plantea la elaboración de la Agenda Legislativa 2022-2023 sobre la base de aspectos de preocupación ciudadana, los que motivaron las movilizaciones. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El gobierno oficializará hoy cambios en el gabinete ministerial, sin embargo, al momento ya se conoce de algunas autoridades que saldrían en al menos 3 entidades. Desde hace unos días se ha señalado que Simón Cueva, quien ha estado al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, dejaría ese cargo, dato que fue confirmado en su despacho. Además, en las últimas horas se ha indicado que pasaría lo mismo con Jimena Garzón, quien saldría de la cartera de salud tras la declaración de la emergencia en ese sector. Ella encabezó el proceso de vacunación en el país. También habría otra baja, corresponde a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde se iría del cargo Alejandro Rivadeneira. Los cambios serán oficializados este martes por el Gobierno Nacional. Cada vez toma más fuerza la idea de que si el gobierno no da un giro de timón en su conducción, sobre todo de la política económica y social, tendrá problemas más y más complejos. Pero hay una ventaja, y es que los enemigos del régimen se dejaron ver la quilla, quizás inocentemente, jugándose todas las fichas a ganador en el momento de las movilizaciones, y se han quedado con un palmo de narices. Porque el error es parte consustancial del ser humano, y claro que los gobiernos se equivocan, pero la oposición a veces se equivoca más. Santiago Basabe, politólogo, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Buenos días. Bienvenido, Santiago, a Contacto Directo. Hola, Lenin, buenos días a la teleaudiencia, un gusto estar con ustedes, un placer. Cuando se dice el gobierno debe hacer reformas integrales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos referimos a varias cosas. Una, que puede ser el tema del cambio de ministros, que en realidad yo creo que eso es relativo y lo podemos discutir. Básicamente digo relativo porque en los regímenes presidenciales los ministros en general no tienen la suficiente autonomía para tomar decisiones de política pública. En general suelen ser ejecutores de la decisión de los presidentes. Algunos ministros más, otros menos, pero yo creo que esa es una cuestión más de la orientación que da el presidente y las directrices, insisto, que se dirigen hacia los ministros. El otro tema fundamental es que yo creo que el gobierno tiene que girar hacia ser un gobierno mucho más centrista, mucho más de independientes, tratar de dar la imagen de que efectivamente busque el encuentro, porque de otra forma, manteniendo una línea más pegada a su libreto original, me parece que las posibilidades de que el gobierno termine el periodo van a ser realmente muy complicadas. Le faltan larguísimos 3 años, tiene una oposición radical, absolutamente intolerante en la Asamblea Nacional, por ahí muy pocas cosas se van a conseguir. Y yo creo que por delante, adicionalmente, tiene un problema enorme que tiene que ver con la política social. La política social tiene que ser activada inmediatamente sin que esto implique, además, el descuido del tema macroeconómico. Es decir, hay que ir jugando con los dos lados. Y para eso va a necesitar un ministro que tenga esa capacidad de jugar la parte técnica, digamos, y también la parte social, que va a ser definitiva en estos años. Santiago, ¿cómo se prioriza lo político? ¿Cómo se recompone una relación con el legislativo si eso está roto en 1000 pedazos? Y lo que se vislumbra a lo sumo es que el gobierno pueda consolidar un bloque de respaldo que le permita gobernar a través de vetos parciales, contando para esa iniciativa con las voluntades suficientes que no le permitan a la oposición ratificarse en sus posturas. Más o menos lo mismo que pasó con la votación para la destitución de Guillermo Lasso, tener un bloque que impida a la oposición alcanzar sus objetivos. Mira, yo creo que va a ser prácticamente imposible que el gobierno alcance una mayoría en la Asamblea.
hay que ser muy claros, la oposición desde la Revolución Ciudadana y desde Pachacutic es implacable. Va a ser bien complicado que esa oposición le pueda otorgar votos para alguna ley emblemática, digamos, del gobierno. Y con los votos eventualmente de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano y del propio gobierno no le alcanza para hacer una mayoría. Pero a la oposición tampoco le alcanzan los votos para tener una mayoría que pueda aprobar leyes y sobre todo que ante el veto presidencial pueda mantenerse en lo aprobado. Sí, tampoco le alcanza, pero a la oposición y en general a las legislaturas ecuatorianas no han sido en general legislaturas proactivas que proponen leyes, han sido más bien reactivas que esperan del Ejecutivo. Entonces yo creo que lo que se espera es una legislatura pálida, que no haga mucho, el presidente no porque no puede aprobar las leyes, la oposición tampoco porque no es consolidada y su agenda política va por otro lado. Entonces en ese escenario que es muy realista, quizás demasiado conservador, yo creo que el presidente tiene que buscar mecanismos alternativos de gobernar, de intentar gobernar en la medida que va a ser posible. Y esto va a ser a través de decretos ejecutivos, de tomar mano de la propia ley que ya tiene, es decir, del diseño institucional que ya tiene, y en función de eso tratar de bajar las tensiones, lo cual también va a ser muy complicado, y pensar en ir avanzando día a día en estos largos 3 años que le quedan al gobierno. Es realmente una situación muy difícil la que afronta el gobierno del señor Lasso. Santiago, tú dices mantener la estabilidad económica y dinamizar al mismo tiempo lo social, abrir la llave, invertir, fortalecer lo público, responder a décadas de abandono, un ejercicio para el que se requiere un cariz radicalmente distinto al que se ha tenido hasta ahora. Y para eso no alcanza, como tú bien decías, con un cambio de ministro. Es necesario un cambio de chip, de visión y de camino. ¿Crees tú que el gobierno tenga la capacidad primero del mea culpa y luego de rectificar? Porque hasta la primera semana de junio decían que todo iba bien. Si es que el gobierno no tiene la capacidad de rectificar, el presidente de la República la capacidad de observar el país que tiene, el gobierno, yo dudo mucho que vaya a terminar el periodo, realmente es así. Ahora se ha cerrado una oportunidad para la oposición de la muerte cruzada vía asamblea, pero en el Ecuador tienes muertes cruzadas en la calle todos los días, están latentes, y ahí no se necesita mayorías calificadas, ni coaliciones, ni votaciones, ni nada. Se requiere impulso desde las calles, nada más. Entonces, si es que el gobierno no es abierto a ver lo que tiene por delante, que es muy complicado, yo creo que la posibilidad de la inestabilidad siempre va a estar presente. Ahora, a los números hay que darles una narrativa social. Es decir, se tiene que comunicar mejor, y no estamos hablando de una comunicación corporativa, esa que se hace ante una junta de accionistas donde se comparte un balance y se reciben aplausos. Nos referimos a una comunicación política que le indique al ciudadano cómo lo beneficia una u otra decisión. ¿Qué tan complejo le puede resultar al régimen dar ese salto de lo corporativo a lo político? Yo creo que es una cuestión de decisión. No debe ser fácil para una persona que viene toda la vida del sector privado, del financiero y bancario, trasladarse a la vida de lo público, donde las cosas no son tan fáciles, no son tan simples, no se puede decidir a golpe de un memorándum, como en ocasiones el gobierno parece haber tenido la intención, pero creo que al final es posible. Todas las personas podemos aprender, podemos escuchar de lo que no sabemos, y yo creo que, como tú bien decías, al gobierno le hace falta varias narrativas. Una, decir, estoy mejorando en lo económico, estoy ahorrando, pero también estoy entregando. Y eso de estoy entregando en lo social, como decía al inicio, no estoy seguro si es una atribución directa del ministro de Economía, porque sabemos bien que en regímenes presidencialistas el ministro orienta la plata en función de lo que te dice el presidente de la República, punto. Si el presidente te ordena, el ministro cumple, no tiene otra opción. Entonces, por eso decían, yo no estoy tan seguro que los nombres sean definitivos. Y el segundo tema es la narrativa que se va a plantear, no solo respecto a esto, sino también a las movilizaciones. La organización indígena tiene una narrativa bien posicionada entre la población y el gobierno no la tiene. Y yo creo que si el gobierno no hace estos 3 meses de negociación junto con un posicionamiento de este tipo y junto con hacer explícitos cómo avanzan los procesos de negociación, en octubre, que coincidencialmente o no terminan los 90 días, el país nuevamente puede volver a tener un problema social de dimensiones importantes. De este conflicto, del conflicto de junio, al día de hoy, julio 5, ¿hay un ganador? Yo creo que hay varios ganadores y perdedores. A mí me parece que la Revolución Ciudadana ha salido bien. ¿El correcto? En general decimos, yo creo que sí, porque sí,
En general hablamos de que el correísmo salió derrotado si se piensa en función de país, pero yo creo que el correísmo, como cualquier partido, piensa más bien en sus electores, en sus votantes. Y yo creo que los votantes del correísmo buscaban una acción como la que el correísmo realizó, que no la pudo conseguir del todo, pero para sus votantes es una buena acción. Quizás para el resto de la población no, efectivamente, y tú puedes tachar de un proceso de inestabilidad y demás. Pero para quien le vota al correísmo, eso es lo que esperaba. Entonces, yo no creo que haya tenido un diezmo el correísmo, sino una ratificación de lo que ha sido su agenda política durante todos estos meses, durante todos estos años. Pero cuando pensamos en la ratificación de los electores o de quienes votan por el correísmo, ¿a quiénes nos referimos? ¿En quiénes estamos pensando, Santiago? ¿En esa alta votación que llevó a su candidato a la segunda vuelta presidencial? ¿O estamos pensando en las últimas seccionales donde participaron con candidatos a alcaldes en 49 cantones y no ganaron en ninguno? Lograron 2 prefecturas, la de Pichincha y la de Manabí. Y de los 500.000 votos que alcanzaron a nivel nacional en las elecciones para alcaldes, 500.000 en todo el país, en elecciones para alcaldes, la mitad de esos votos los obtuvieron en Quito. Entonces, si la expectativa es mantenerlo logrado, no es mucho lo que tienen o lo que tuvieron. Sí, o sea, yo lo que creo es que la Revolución Ciudadana lo que busca ahorita es mantener su electorado, básicamente. Es eso. No creo que haya ganado mucho más allá de eso con las movilizaciones y con el tema legislativo. No creo. Pero no creo que haya perdido tampoco. Me parece que Pachacutic, en cambio, sí perdió. Porque hay mucha gente que le ha dado el voto blanco, de la población blanco-mestiza, que está molesta por lo ocurrido. Entonces ahí me parece que es el mayor derrotado en términos políticos estratégicos es Pachacutic. De hecho, si el presidente Lasso, el principal beneficiado iba a ser la Revolución Ciudadana, no Pachacutic. O sea, ahí yo creo que Pachacutic tiene una ausencia, una miopía política enorme, que ha sido histórica además. Y el gobierno, bueno, ya hemos discutido la situación difícil en la que va a atravesar y que no se va a terminar con la seccional, sino que eso se va a prolongar, insisto, durante esos larguísimos 3 años que le quedan por delante. Santiago, estamos a 7 meses de volver a las urnas y un gobierno con capacidad de gasto tiene el mazo en la mano. Una gestión adecuada de los recursos públicos podría ser capitalizada por los candidatos oficialistas y podríamos estar por segunda ocasión quizás en un escenario en donde Guillermo Lasso hace de la derrota la base de una victoria mayor. Claro, para ello hay que rectificar, hay que cambiar de rumbo. Por supuesto, y hay varias cosas que hacer. Rectificar de rumbo en el plano social que ya hemos discutido, y el tema electoral que tú planteas es fundamental. Pensar al mismo tiempo en cómo reposicionar al movimiento de gobierno, creo, para las alcaldías, para las prefecturas, anclarse en esta mayor inversión social que va a ser durante estos meses, y pensar en la posibilidad de recuperar algo la gobernabilidad, que yo creo que la tiene abiertamente perdida en la Asamblea, a través de los gobiernos seccionales, prefecturas y alcaldías. Ahí tiene otra dimensión de batalla política el gobierno. Entonces mira que son varios frentes para los cuales se necesita varias personas conocedoras de la política y con decisiones ágiles y fundamentalmente pragmáticas. Santiago Basabe, director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencias Políticas. Gracias, Santiago, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Siempre un placer conversar con la teleaudiencia, contigo también, Lenin, un gusto, buen día. Un buen día para ti. Al volver, Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina. Por años se viene discutiendo la necesidad de focalizar el subsidio a los combustibles. Desde el gobierno se busca una fórmula. Y más adelante, Johanna Moreira, asambleísta de la Izquierda Democrática, quien plantea una agenda legislativa para producir leyes con los aspectos que viene reclamando la ciudadanía. ¿Es posible o solamente es un saludo a la bandera? Ya regresamos. En octubre del 2019, cuando el presidente Lenín Moreno eliminaba los subsidios a los combustibles, Augusto de la Torre, quien fue gerente del Banco Central y jefe del Banco Mundial para América Latina, calificó aquello como histórico, como una decisión valiente. Hoy, que se da un paso atrás en el tema de subsidios, ¿cómo lo califica? Buenos días, doctor de la Torre, y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. También como un evento histórico, pero para ya la no mala valiente. historia, no valiente, un retroceso muy triste para el país. El Ecuador descubrió petróleo a fines de los 60
empezó a exportar petróleo en el año 72. Un año después de que empezó la exportación de petróleo, los precios internacionales subieron a los cielos y el Ecuador inventó el subsidio a los precios de los combustibles domésticos. Desde ahí estamos enlodados, entrampados, engarzados en esta tragedia. El problema del subsidio a los combustibles es un problema, no es una solución. Si fuese una solución, con 40 años de subsidio, la gente pobre debería estar ya en una situación fuera de la pobreza y rica. Si el país tuviese algún beneficio del subsidio después de 40 años, lo viésemos. Y no vemos nada positivo de esa distorsión horrible, tanto redistributiva como fiscal. Doctor de la Mira, Torre, hay cuatro partes. de focalización se habla y se habla mucho desde hace tiempo. Sin embargo, es algo así como un unicornio, porque nadie encuentra esa fórmula precisa que elimine las distorsiones. ¿Qué perfección es esa que se está buscando? Si los subsidios son regresivos, si los subsidios benefician a los que más tienen, si los subsidios alientan al contrabando, ¿qué focalización puede ser peor que eso? Ninguna. Cualquier focalización, por más imperfecta que sea, va a ser un progreso. En el tema del subsidio tenemos 4 aspectos. El fiscal. Desperdiciamos 3.000 millones de dólares que podrían usarse para mejores cosas. El distributivo. De cada dólar de subsidio, 70 centavos van a la gente que tiene más dinero y a los contrabandistas. El ambiental. Aquellos que dicen que aman a la Pachamama, la están destruyendo porque están subsidiando el calentamiento global y la contaminación ambiental. Y el problema de la Organización Industrial Energética, el subsidio de los combustibles nos esclaviza a la necesidad de tener el monopolio de la refinería estatal. Y todos sabemos que la refinería estatal es una fuente de ineficiencia y de corrupción. Si no tuviéramos el subsidio, podríamos importar combustibles de mejor calidad. ¿Cómo se soluciona todo esto? Con 2 cosas. Focalizando el subsidio de la mejor manera posible, o sea, entregando el dinero directamente a aquellos que necesitan de alguna manera. Una tarjeta magnética, un cheque cada mes, el subsidio al transporte público urbano e interurbano. Hay muchas maneras de focalizar, pero hay que armar la focalización. Y para eso se necesita un gobierno con capacidad de gestión. Y por otro lado, hay que reorganizar nuestro mercado energético. Necesitamos quitarle el monopolio a la refinería estatal y dejar que el mercado de combustibles sea un mercado abierto, con la mejor calidad de combustibles, que podamos importar vehículos que utilizan diésel de alta calidad, que en el Ecuador no podemos importarlos porque tenemos un diésel de pésima calidad. Entonces, si tan claro es el asunto, doctor, es un gran problema. Doctor, y si tan claro es este asunto de que el subsidio es un problema, de que es plata desperdiciada, de que no beneficia a nadie, ¿por qué no se toma una decisión? Y nos hemos pasado décadas discutiendo sobre este tema sin que ningún gobierno actúe. Una de las grandes paradojas de las sociedades es que a veces la sociedad está de acuerdo en algo, lo ve con claridad y sin embargo no puede reparar ese problema. Entonces, a mí me parece que necesitamos un gobierno que retome el liderazgo, la pedagogía, y que tal vez aprovechando de esta horrorosa situación en la que nos encontramos, podamos discutir una salida. Y la salida tiene que ser, usemos la parte del subsidio que queremos que vaya a los pobres, la usemos bien para que vaya a los pobres. Y la parte del subsidio que va a los ricos, quitémosle para poder gastar en mejores cosas. Y arreglemos nuestro mercado energético. Por Dios, algún rato necesitamos tener un mercado energético civilizado en donde los ecuatorianos puedan disfrutar de los mejores combustibles, de los menos contaminantes, de los más eficientes que se producen lamentablemente internacionalmente. Nuestra refinería estatal no puede competir con las refinerías de altísima calidad que hay en el mundo, que son pocas. Por eso es que en el mundo la mayor parte de los países importa los combustibles porque no les conviene, no es eficiente producirlos domésticamente. Al Ecuador le iría mucho mejor exportando el petróleo crudo, ganando lo que más pueda de ese dinero y utilizándolo bien domésticamente. Ahora, se puede focalizar el subsidio de muchas maneras. En un país en el que yo trabajé, por ejemplo, se logró este cambio porque se depositó en las cuentas de la gente pobre un dinero, pero estaba bloqueado. Y el gobierno anunció y dijo, mire, usted tiene en su chequera, usted puede ver que tiene un dinerito ahí, pero está bloqueado.
Cuando ustedes voten a favor de la eliminación del subsidio, va a poder girar ese dinero, que además lo puede girar mensualmente. Y eso movilizó a la población y dijo, sí, yo prefiero girar esa platita que veo que está en mi cuenta, pero que está bloqueada, y de esa manera el subsidio llega focalizadamente a aquellos que tiene que llegar, y el mercado energético se vuelve un mercado racional. Doctor, al gobierno se le pide ahora rectificaciones en la política económica, una política exitosa desde la perspectiva macro, pero de bajísimo impacto social. ¿Se puede lograr lo segundo sin afectar la buena salud de las finanzas públicas o esto es incompatible? No, no es incompatible. El ordenar las finanzas públicas, el hacer que los gastos y los ingresos estén más o menos equilibrados, eso no tiene color político. Eso tiene que hacerlo el señor Boric en Chile y el presidente Lasso en Ecuador, y Petro lo va a tener que hacer en Colombia. Eso no tiene ideología, es una cosa de sumar y restar. No podemos tener un desequilibrio permanente entre lo que ingresa al Estado y lo que el Estado gasta. Lo que sí podemos controlar es la composición de ese gasto, la composición de esos ingresos, y hacerlos de tal forma que tengan progresividad. ¿Qué quiere decir progresividad? Que el gasto fiscal esencialmente vaya a promover el bienestar de aquellos que más lo necesitan, de la población que más lo necesita. Entonces, las necesidades son enormes y no las tenemos ahora, no las tiene desde el presidente Lasso, vienen desde mucho tiempo. Tener buena política social es un trabajo de gestión de la cosa pública eficiente. Y en el Ecuador, lamentablemente, se piensa que toda la gestión social requiere simplemente echarle plata al problema. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer para el bienestar de la población indígena, que es una cuestión más de coordinar, de organizar. Fíjese usted, a los indígenas les interesa el problema de la distribución de las aguas. Eso es un tema de organización, de logística, de ponerse de acuerdo, de consensos. Les interesa que sus hijos vayan a buenas escuelas. Después del COVID, especialmente, los niños indígenas se han quedado rezagados en un año de educación. Y esta movilización violenta no ayudó en nada. Y eso se puede hacer. De manera que hay tantas cosas que se pueden hacer que requieren buena gestión. Augusto de la Torre, ex jefe del Banco Mundial para América Latina, ex gerente del Banco Central. Gracias, doctor de la Torre, por acompañarnos en Contacto Directo. Un gran placer, muchas gracias. Buen día. Y tras la pausa, Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática del ala rebelde, es la cuarta vocal del CAL. Moreira le ha pedido al presidente de la Asamblea que se elabore ya la agenda legislativa para este año y propone que se aborden los temas que fueron la causa, el motivo de los reclamos ciudadanos. Ya regresamos. La resolución de los problemas del país pasa no solo por las manos del Ejecutivo, sino también de la Asamblea Nacional. Una asamblea que no tiene precisamente los mejores índices de aprobación ni credibilidad, pero es lo que hay. La asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira, ha propuesto que se elabore a la brevedad posible la agenda legislativa para el periodo 2022-2023. Ella nos acompaña esta mañana, la saludamos y le preguntamos cuáles son los temas principales que se deben abordar. Muy buenos días, Lenin. Buenos días también a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha en este momento. De todas las encuestas que se ha realizado la ciudadanía, los temas principales o prioritarios que desean poder cambiar y mejorar son el tema de empleo, de seguridad y de salud. Y por lo tanto son esos temas que deben ser el eje principal de esta nueva agenda parlamentaria 2022-2023. El desempleo es un asunto primordial, se repite hasta el cansancio. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. El Ejecutivo no remite una reforma laboral porque no tiene mayoría que se la apruebe, pero eso no significa que ustedes no puedan hacer nada. Por el contrario, tienen más de media docena de proyectos de reforma que no han sido tratados. ¿Cuándo van a empezar ustedes también a darle soluciones al país? Por eso es importante realizar una evaluación del trabajo de cada una de las comisiones y el compromiso que han tenido para primero cumplir la agenda parlamentaria que se aprobó para el periodo anterior. Y de esta evaluación de cada una de las comisiones también poder hacer una autocrítica de cada una de las presidencias y vicepresidencias, y de lo mismo también poder hacer un análisis de todos los proyectos represados que se encuentran en la misma, pero poder ejecutar una prioridad, saber qué proyectos de ley sí responden a la realidad actual y cuáles proyectos que incluso se han presentado en anteriores periodos legislativos ya simplemente no responden a lo que el país requiere en este momento. Hay que analizar en el tema de los emprendimientos, de poder darle mayores garantías a los trabajadores, pero también que tengan la seguridad los empleadores de que están en un régimen igualitario.
pero ustedes podrían comprometerse como legisladores a ejecutar, a desarrollar y ejecutar una reforma laboral antes de que se acabe este año, por ejemplo. Se puede, por supuesto. Obviamente los tiempos no son de 2 meses, 3 meses. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa requiere una difusión primero del proyecto de ley y participación de las organizaciones civiles, de la ciudadanía, y plantea incluso para un primer debate un plazo de 6 meses, para el segundo un plazo también de 6 meses. Los plazos pueden acortarse siempre que exista el compromiso de cada una de las comisiones, pero lo que necesitamos en este momento, y es justamente nuestra propuesta, es que esta agenda legislativa se pueda construir con la ciudadanía y las organizaciones civiles para poder tener la representación de la sociedad, el seguimiento y la presión ciudadana hacia las comisiones respectivas, como también poder acercar a la Asamblea Nacional a los ciudadanos y puedan sentirse representados por la misma. Mayor atención para los sectores rurales se pidió durante 18 días de movilizaciones y desde la Asamblea Nacional también se puede hacer, y mucho. ¿Cuál va a ser la respuesta? ¿Va a haber una respuesta a ello o se quedan solamente con la intención trunca de haber querido destituir al presidente? El llamado que hice para la construcción de esta agenda parlamentaria fue público, los medios de comunicación lo recogieron y hoy también hacemos un llamado a todas las organizaciones civiles, a los sectores de la sociedad, a los ciudadanos que puedan tener estas iniciativas, que puedan colaborar desde la realidad, desde las vivencias de los ciudadanos en las calles, para eso poder acogerlo a la Asamblea Nacional y que la Asamblea Nacional no siga viviendo en una burbuja solamente con disputas políticas que pueden ser mediáticas o con intereses partidistas, que es lo que lamentablemente hemos visto en los últimos meses, e incluso eso también debemos priorizarlo en esta agenda, una agenda que debe ser ambiciosa, pero que también debe ser muy realista. Considero que esta propuesta puede justamente recoger esas demandas sociales que se encontraron de diversos sectores de la sociedad, no solamente de la CONAIE, sino también de los jóvenes, de los universitarios, de los grupos feministas, de los médicos que han sido despedidos. Y esas demandas poder acoplarlas y poder construir esa agenda, obviamente enmarcadas en las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional y en los procesos que puede legislar y fiscalizar. A propósito de dar respuestas oportunas, el domingo, recién en el Consejo de Administración Legislativa, del que usted forma parte, se calificaron 5 proyectos de ley que fueron remitidas a las distintas comisiones para que empiece el trámite. Pero me llamó la atención que se prioricen, por ejemplo, reformas al banco del IES y no al problema de financiamiento que tiene ese mismo IES y que pone en riesgo el pago de pensiones. ¿Cuál es el criterio con el que se seleccionan estos proyectos? Los proyectos de ley tienen un plazo para poder calificarse o no calificarse. Por lo tanto, el CAL tiene que buscar conocimiento de los mismos y tiene que obviamente tomar una decisión por mayoría si se los califica o se los devuelve a sus asambleístas para que puedan realizar reformas, que de hecho sería el de no calificar, pero con la opción de que vuelvan a presentarse. El CAL obviamente puede priorizar algunos proyectos de ley, pero llega un momento en el que todos los proyectos de ley tienen que pasar por el CAL para que el CAL no pueda caer en un incumplimiento de funciones. Johanna, dentro de esa agenda debe constar un nuevo paquete de amnistías para quienes sean procesados por los actos vandálicos que se cometieron durante las protestas de junio. Antes que un paquete de amnistías, Lenin, yo le tengo que decir que debe constar una investigación detallada, no solamente del abuso de la fuerza por la parte policial, sino también de aquellos violentos en las protestas y aquellos también infiltrados. Mucho se ha dicho de grupos infiltrados y que incluso se ha aducido que es por el narcotráfico, pero de ahí no ha radicado una investigación seria por parte de la Asamblea Nacional, y eso se tiene que determinar. ¿Qué grupos infiltrados se encontraban? ¿Quiénes estaban financiándolos? ¿Con qué finalidad estaban? Y obviamente también aquellos hechos violentos. Primero esa investigación y luego podemos obviamente determinar si existen o no existen personas que deben tener esta herramienta por parte de la Asamblea Nacional. Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Y aquí termina este espacio de entrevistas. Mañana regresamos, pero no se despegue de nuestra sintonía porque las noticias continúan en Televistazo en la comunidad.